Hace unos momentos participamos de la mesa del Señor, es decir, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, es decir, murió en lugar nuestro y derramó su sangre para redimirnos, para rescatarnos. Es decir, todo esto en que es quizás lo más grande de la adoración a Dios cuando nos reunimos como iglesia el primer día de la semana es recordar la muerte de Jesucristo. Y por supuesto el hermano Wally en sus oraciones nos oraba para que estuviéramos atentos a las clases, en especial el hermano Antonio y los demás hermanos y hermanas que dan clases a los jóvenes, a los niños, a los adultos, y sobre todo cuando participamos de la mesa del Señor. Y luego después decía el hermano en su oración, en la exhortación, El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 12, él dice: así que, hermanos, os ruego, en lugar de mandarnos, ¿verdad? Dice, nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro pensamiento. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos recordando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y cuando cantamos, estamos uniendo nuestras voces para llevar esa alabanza a nuestro Padre Celestial. Y cuando estamos escuchando las oraciones que un hermano presida, estamos atentos a aquello que el hermano está elevando a la deidad por medio de Jesucristo. El asunto es que debemos de estar conscientes de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 2, y versículos 1 en delante, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra lección en esta mañana es la única salvación. La única salvación. Alguien puede decir, sin discernir las cosas espirituales, va a decir: hay muchas salvaciones. Y sí, hay salvaciones físicas, materiales, ¿verdad? Personas que en un accidente no sufre ningún daño, se salvó, dicen las personas. Se salvó, y los que estaban allí, el acompañante o los acompañantes murieron, él se salvó. Alguien que no sabe nadar y cae en un río, en una alberca, en un lago y sale de ahí, se salvó de ahogarse y no sabía nadar. Y de muchas otras cosas más, pero se puede salvar el hombre. Pero en cuanto a la salvación del alma, nada más hay única salvación. Hay única salvación. Y si entendemos que solamente en la salvación del alma hay una única
salvación, nos podemos preguntar por qué. ¿Qué es lo que está allí en contra de la salvación? ¿Qué es lo que impide esa salvación? Y llegamos a la conclusión de que lo que impide la salvación del alma es el pecado. Es el pecado. Isaías, el profeta, escribe en el capítulo 59, versículos 1 y 2 y 3, ¿verdad? Bueno, varios versículos, pero usualmente leemos los textos 1 y 2, ¿verdad? No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación o división entre tú y Jehová. Se ha agravado, él ha volteado su rostro, dice, para no oír sus oraciones. Pero Dios puede salvar, Dios oye y Dios escucha. Dice, pero las iniquidades y el pecado separan al hombre de Dios. Y luego pues entonces tenemos que decir, bueno, ¿y qué es pecado? Ya sabemos que solamente hay una salvación del alma. Una salvación espiritual, es la única que hay y es en Cristo. Y miramos allí que para entender la salvación necesitamos comprender lo que es el pecado, ¿verdad? Porque es lo que hace que Dios no nos vea, no nos escuche, no oiga nuestras plegarias. Aunque muchos dicen que Dios oye todas las oraciones. Bueno, sí las oye, pero no, quizás no a todos responda. Solamente si es en la actitud, ¿verdad? Por ejemplo, que tenía Cornelio, ¿verdad? Que el ángel le dice, tus oraciones han llegado al trono de Dios. ¿Por qué? Por la conducta que tenía Cornelio, ¿verdad? Pero generalmente el hombre pecador no es escuchado, a menos que su conducta sea diferente de las de los demás, y actúa así porque ignora el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es infringir, es quebrantar, es romper, es hacer a un lado los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Pero también toda injusticia es pecado. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Es decir, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado. No hacer lo bueno. Escribe Santiago en el capítulo 4, versículo 17, y dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Quizás en algunas veces cometamos pecado que no nos damos cuenta que cometemos pecado, pero es pecado. Violar nuestra propia conciencia. Romanos capítulo 14, versículo 23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay algunos, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Que condenan, ¿verdad? Cuando ellos mismos están olvidando de su propia conciencia y hacen a lo mejor lo mismo, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 14, versículo 23, ¿verdad? Es todo lo que no proviene de fe es pecado. Y lo más, digamos, contundente, Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3 y versículo 10,
Y dice, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, a unas se hicieron mentirosos. Y en el versículo 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Y todos los que están en pecado, ¿verdad? Pues están en peligro, o la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha pecado? Encontramos que todo el mundo ha pecado. Y así lo pone o lo presenta el apóstol Pablo, ¿verdad? Y todos han pecado. Entonces, dentro de la única salvación, vamos a ver 4 asuntos, ¿verdad? El primero de ellos es que para la única salvación era necesario un plan. Y en este caso es un plan divino, un plan de Dios, no del hombre, ¿verdad? Nosotros no podemos, el hombre no puede, no pudo, ni podrá, en el pasado, en el presente, ni en el futuro, podrá salvarse por lo que él haga, o por lo que él haga. Era necesario ese plan, y miramos nosotros que el apóstol Pedro, ¿verdad? Escribiendo su primera carta a la iglesia allá en el Ponto, en Bitinia, en Capadocia, etcétera, en varios lugares de allí, les dice, ¿verdad? Si ustedes, ¿verdad? Van a Dios y le llaman Padre, ¿verdad? Tengan cuidado como van en oración, ¿verdad? Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducíos con temor, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, toda nuestra vida. ¿Por qué? Y luego nos dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Luego dice, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor a vosotros en estos postreros tiempos. Ahí está el plan. El plan es Cristo. Ese como cordero, ese cordero de Dios, como un cordero limpio, sin mancha, sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo inició Juan el Bautista, lo presenta a los judíos que están allí diseminados, que habían ido a oír a Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 y Juan 1:36. ¿Verdad? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 9, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del tiempo, ya estaba ese designio de Dios, ese plan de Dios para salvar al mundo. Pablo escribe a Tito en el capítulo 1 y versículo 2, ¿verdad? Que nos salvó y llamó en llamamiento no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya estaba. La infinita sabiduría de Dios, la omnipotencia, ¿verdad?
el poder divino, el que estaba previendo todas las cosas para el hombre. Así que, como decía el hermano, ¿verdad? También en la clase, y también el hermano Wally en la oración, me parece que me lo mencionó también, en las bendiciones espirituales, ¿verdad? Las cuales no están disponibles para todo el mundo, sino que están disponibles las bendiciones espirituales para todos aquellos que han obedecido el Evangelio. Si la gente dice, ¿cómo estás, hermano o hermana? Bendecido, bendecida, bendecido. ¿Qué tipo de bendición? Porque las bendiciones materiales, sí, la Escritura nos dice que es para todo el mundo, para todos, buenos y malos, justos e injustos, son las bendiciones. Pero las bendiciones espirituales solamente son para los que están en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Leemos ahí que el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, en Cristo. Pedro, el apóstol Pedro también lo dice, ¿verdad? En su primera carta, capítulo 1 también, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí miramos, ¿verdad? Entonces, el escritor a los hebreos, ¿verdad? Por eso dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya cuando queramos, ya estamos hundidos, ¿verdad? Nos hemos alejado de Dios. Ciertamente el cristiano que se pierde, no se pierde súbitamente, ¿verdad? No se pierde, ahorita tiene la salvación y en el siguiente segundo ya no la tiene. No se pierde así. Se pierde gradualmente, poco a poco. Deja de hacer las cosas que agradan a Cristo, ¿verdad? Y a lo mejor deja de orar, ¿verdad? No oré, bueno, oro más tarde. Y luego ya pasan 2 días y no ora, no da gracias a Dios por la vida. Pues Dios me tiene que dar la vida, Dios me tiene que dar los alimentos, Dios tiene que proveer todo para mí. Pero debemos de ser siempre y estar agradecidos con Él. Cada instante. Cada instante. Y fallamos, no acudimos al día de la adoración. No pasó nada. No fui el domingo pasado y no me reuní con mis hermanos. No pasó nada, no me pasó nada. Y luego después, pues, acá no me pasó nada, pues hay esto, voy a hacer esto otro y en la noche a ver si puedo ir a la reunión. Gradualmente, ¿verdad? Empieza a tener los pensamientos que son la lucha constante cada día en cada uno de nosotros. Aquí estamos luchando. Espiritualmente estamos luchando. No tenemos lucha, no tenemos guerra contra la carne, sino contra las huestes espirituales en los lugares celestiales. Tenemos esas peleas.
Los pensamientos nos invaden, los malos pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Que seguíamos los pensamientos, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando invaden nuestra mente, ¿verdad? Crean una conducta, ¿verdad? Y esa conducta crea un hábito. Y entonces, poco a poco nos fuimos perdiendo. Poco a poco. Por eso el apóstol, el escritor a los Hebreos dice, por tanto es que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Un comentarista dice que el escritor a los Hebreos utiliza términos náuticos, es decir, términos de navegación en el agua, ¿verdad? Cuando atraca el bote, el barco, lo que sea, ¿verdad? Se bajan los marineros, ¿verdad? Y unos mecates gruesos, ¿verdad? Lo amarran, ¿verdad? Y para que quede allí fijo. El agua lo mueve, ¿verdad? Pero no se lo lleva para dentro, para el centro, porque está atado. Y cuando nosotros, ¿verdad?, no estamos cimentados en Cristo, no nos aferramos a Él, nos deslizamos poco a poco. No sea que nos deslicemos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Así que después de haber oído, ¿verdad?, es necesario que todos nosotros estemos siempre en las cosas de Dios, ¿verdad? En el versículo 2 dice que nuestra mente esté ocupada en ello. Cambiemos esos pensamientos, ¿verdad? Entonces era necesario un plan, y esas bendiciones espirituales solamente se encuentran en Cristo. Segundo asunto, después de que hay la única salvación, y que para esa única salvación es necesario un plan, en ese plan es necesario un sacrificio. Romanos capítulo 5, versículo 8, leemos, el apóstol Pablo escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó Dios, ¿verdad?, a que sean un poquito buenos, ¿verdad?, que ya no haya maldad en el hombre, ¿verdad?, para entonces mandar a mi hijo. No dijo eso Dios, ¿verdad? Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque en eso consiste el amor de Dios. Allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y Juan, el mismo apóstol, ¿verdad?, pero allá en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sumo sacerdote del pueblo de Israel, cuando llevaba al pueblo a Dios, es decir, en el día de la expiación, cuando entraba en el lugar santísimo, en el lugar santo de los santos, donde se encontraba el arca del pacto, con su tapa, su tapa, ¿verdad?, que es el propiciatorio, ¿verdad?, una placa de oro macizo, ¿verdad?, donde estaban los querubines allí
¿verdad? Y allí se manifestaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote, ¿verdad?, cuando en el día de la expiación entraba al lugar santísimo, solamente un día en el año entraba, aspergía la sangre de los animales que sacrificaban para llevar al pueblo a Dios. Pero en este caso Cristo, ¿verdad?, muere por nosotros, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, sobre el madero. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos momentos participamos de la mesa del Señor. Y participamos con pan sin levadura y con jugo de la vid. Con el pan, ¿verdad? Cuando participamos del pan, estamos recordando el cuerpo de Cristo que murió en nuestro lugar. Nosotros debemos de morir, pero Él muere en lugar nuestro. Y cuando participamos del jugo de la vid, estamos recordando la sangre que derramó el Señor para redimirnos, para rescatarnos. De ahí la importancia de ese acto que celebramos, es lo más importante del primer día de la semana, porque recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Su sangre, la sangre de Él pagó nuestras culpas. Y recordamos, ¿verdad?, cuando lo leemos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y en el Evangelio de Juan, que Cristo está allí en la cruz, ¿verdad?, está físicamente, y la gente, la chusma, los que aprobaron su muerte, el pueblo de Israel, está allí. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, están allí. ¡Ey, si eres hijo de David, bájate! Pues no, que decías tú que eras el hijo de Dios. Y le están insultando, ¿verdad? Y él está allí, y él está sufriendo y clama a Dios. Y Dios no lo oye. Dios no escucha a su hijo. Y no lo escucha, ¿verdad?, porque es como si le dijera al hijo, mira, no te hago caso porque tengo que ver por el hombre, por toda la humanidad. Y Jesucristo está allí, ¿verdad?, pendiente de la cruz, sufriendo, en agonía. Luego cuando Él muere, ¿verdad?, va a haber una oscuridad de 3 horas. Y el Señor, ¿verdad?, está separado de Dios. ¿Y por qué está separado de Dios? Porque Jesucristo está cargando el pecado de la humanidad. Allá en 2 Corintios 5:21 escribe el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Cristo pecado por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Y dice el apóstol Pablo continúa diciendo, y nos hizo justicia de Dios en Él. Porque todos los que obedecemos a Jesucristo, cumplimos la ley en Él, en Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y luego salimos con un nuevo espíritu. Ese espíritu va a gobernar nuestra vida como discípulo de Cristo. Nos va a hacer recordar
que somos cristianos. Porque dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles: les voy a mandar el Consolador y Él les hará recordar las cosas que yo os he enseñado. Y aún otras cosas que ahorita no están preparados para recibirlas. Y esto es lo que hace el Espíritu en nosotros. Nos recuerda, hey, yo obedecí el Evangelio. No debo de ser ni hacer las cosas que me apartan de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos dice: es necesario que con más diligencia. ¿Qué significa con más diligencia? Con prontitud atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuáles cosas hemos oído? Las cosas que hemos oído acerca de nuestra salvación, acerca del Evangelio, acerca de Dios, lo que hizo por nosotros, lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Pagó nuestras deudas, nuestros pecados. Era necesario ese sacrificio. Y el tercer asunto es: era necesario entonces un mensaje. Porque si no hay mensaje, pues, ¿cómo pudiéramos haber oído o sabido de este plan de Dios si no hubiera habido el mensaje? El Señor Jesucristo dice en Marcos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos. Mateo dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas, nuestro Señor Jesucristo dice: y que se anunciase el Evangelio comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Y se anunciase el perdón de pecados, ¿verdad? Y la salvación, ¿verdad? Lucas capítulo 24 y versículo 47, y que se anunciase el perdón de pecados, ¿verdad?, en todas las naciones. Es necesario quitar los pecados. Y yo no los puedo quitar, tú no los puedes quitar por ti mismo. Pero Cristo nos quita nuestros pecados, nos quitó nuestros pecados. Él quitó el pecado de la humanidad, desde Adán hasta ahorita y todo lo que venga en el futuro. Eso es lo que hizo Jesucristo. Pero era necesario ese mensaje. Vayan y prediquen. Dice en Romanos capítulo 10 y versículo 13, ¿cómo invocarán? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán? ¿Verdad? Sino del cual no han creído. ¿Y cómo creerán de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien mande que les predique? Pero alguien predicó el Evangelio y nos llegó, ¿verdad?, ese mensaje para invocar al Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero invocar significa obedecer el Evangelio. No nada más decir: Dios mío, ayúdame. No se trata de eso. No se trata de cuando éramos niños, ¿verdad?, y que nos perseguía un perro y le gritábamos: mamá, ¿verdad? Y salía la mamá y espantaba al perro. No se trata de eso. O sea, invocar significa pedir la ayuda de Dios y obedecer en lo que Él demanda. No nada más, sí creo en Dios y ya. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esto es lo que fue el mensaje, fue lo que se tuvo que hacer. Pero, además de que era necesario un plan, de que era necesario un sacrificio, de que era necesario un mensaje, ¿verdad?, es necesario que la persona crea ese mensaje. Pero creer no es: sí es cierto, todo eso que está diciendo,
Está diciendo Hugo, lo que dijo Toño en la mañana, y lo que dijeron los predicadores, eso es cierto, ¿verdad? No. Es necesario, ¿verdad?, obedecer ese mensaje. Cuando en Hechos capítulo 2, ¿verdad?, se predicó por primera vez el Evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Están todas las gentes ahí reunidas, ¿verdad? De repente un viento recio que soplaba y aparecen lenguas repartidas como de fuego sobre los apóstoles y empiezan a hablar de las maravillas de Dios y la gente está atónita, está asombrada. ¿Cómo es que les escuchamos oír? ¿Cómo es que les escuchamos, perdón, en nuestra lengua en que somos nacidos? El milagro, ¿verdad? Y están borrachos, dice alguien, pero Pedro se levanta y predica su sermón. Y cuando lo termina, ¿verdad?, dice, a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, el versículo 37, viene se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Están desesperados, están perdidos, se sienten perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, el versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y recibiréis el perdón de pecados, que es lo que separa al hombre de Dios, y el nuevo espíritu que va a gobernar vuestras vidas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que le llaman aquí el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 40 y 41? Bueno, desde el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, recibir aquí significa los que creyeron y actuaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 41, y esos que fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La única salvación. Y ellos tomaron, la agarraron, se posesionaron de la única salvación del alma que hay. Así que tú, si quieres también ser como aquellos de Pentecostés, la invitación es la predicación de la palabra. Necesitas obedecer el Evangelio, no nada más concretarte a oír y decir, no, yo creo todo eso, pero el creer no te hace salvo. Miren, en el año 20, el 2020, ¿verdad?, se inició esa plaga, ¿verdad?, del COVID, ¿verdad? Y pues teníamos todos miedo, ¿verdad? Y andábamos enmascarados, ¿verdad? Y no hubiera reuniones de más de 5 personas, decían, ¿verdad? Extraños. Pero dieron medicinas, ¿verdad? Y no nada más por el COVID, pero a cualquier enfermedad. Va la persona, estoy enfermo de esto, y me duele aquí y acá y más allá. Y dice, bueno, ve a la farmacia y surte estas medicinas. No, son inyecciones, no. Fueran pastillas o untadas, ¿verdad? No, yo no tomo eso. Pues no se va a sanar. Necesita obedecer lo que el médico escribió en la receta para que y tomárselas. Bueno, así es la palabra de Dios. No porque la oigas, la escuchas y digas, sí, no, eso es
Es cierto todo eso. Necesitas obedecer. ¿Quieres tener tú la única salvación? Hazlo, obedeciendo la invitación que Jesucristo hace. La invitación es la predicación. Cantamos un himno. No, 77. 77. Primera y última estrofa. Cantemos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre celestial, gracias, Señor, le damos. Primeramente, como siempre, Señor, agradeciéndole la vida y la salud que nos concede, Señor. Agradeciéndole esta oportunidad, Padre, que nos ha dado a todos juntos, Padre, participar de este servicio de oración a usted, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio, Padre. Gracias, Señor, porque nos gozamos grandemente, Padre, recibiendo el mensaje de su palabra, Padre. Ese alimento espiritual que necesitamos a día con día, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha concedido eso. Padre bendito, gracias, Padre, también porque hoy, primer día de la semana, participamos de la comunión, Señor, y recordar ese grande sacrificio que hizo, Padre, para darnos vida, Señor, de dar a su Hijo, Señor, para que muriera por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa dádiva tan grande, Señor, por ese amor, Padre, que ha tenido para con nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. No nos cansamos, Señor, de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Las fuerzas que nos ha dado, Señor. También gracias, Padre, por tantas bendiciones que recibimos de parte de usted. Gracias, Padre, por el techo que tenemos, Señor. Gracias por los alimentos que nos da, Señor. Por el medio de transporte, Señor. Por todo, le estamos muy agradecidos, Señor. Gracias porque siempre confiamos, Padre, que siempre nos cuida, donde quiera que andemos, Padre. Claro está, poniendo nuestra parte, Señor, que es el respeto a los demás, Señor. El respeto a las señales de tráfico, Señor. Y sabemos que siempre usted está con nosotros, Señor. Padre bendito, también queremos dar gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que están con nosotros, Señor. Sígalos bendiciendo con salud, Señor, con lo necesario para vivir, Señor. Padre, gracias, Señor, también porque tenemos a nuestro hermano Juan Weber con nosotros, Señor. Ya gracias porque ha recibido su silla, Señor, y anda mejor, bien, Señor. Padre, también queremos pedirle, Señor, y también agradecido, Señor, con nuestro hermano Blas también, que se ve mejor, Señor, por nuestro hermano Wally, por todos, Padre, le damos gracias por todo. Le queremos pedir, Padre, por mi hija Verónica, Señor, que se encuentra delicada de salud, Señor. Sea con ella, Padre bendito, ayúdela, Señor, que se ha de recuperar de ese problema. Padre bendito, también queremos pedirle, Señor, por los que andan fuera, Señor. Pedimos por mi yerno Armando, Señor. Sea con él, Padre, con sus compañeros,
Ayúdelos en su trabajo que ellos tienen, Señor. Que regresen con bien a sus casas, Señor. También por mi hija Valeria, Señor. Por mis nietos, mis otros nietos, Padre, que Adrián y Edgar, Padre, que andan fuera también de sus hogares. Sea con ellos. Y por todos los jóvenes y familias de mis hermanos aquí presentes que andan fuera, Señor. Sea con ellos, Señor. Ayúdelos, Padre Celestial, y cuídelos. Padre, no nos queda más, Padre, que agradecerle todo y pedirle que vaya con nosotros a nuestros hogares, que lleguemos felices, contentos de haber estado en esta su casa de oración. Perdone nuestras faltas, Señor. Si me ha pasado algo, pedirle o agradecerle, usted conoce todo en nuestras vidas, conoce todos nuestros pensamientos del corazón, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.